Quizás usted en algún momento en la televisión, sobre todo en estas fechas, ha visto películas y hay un ambiente religioso que lleva a considerar eso también. Amén. Pero no hay cosa como la palabra de Dios que solamente el Señor usa para hablar realmente a nuestras vidas, para tocar realmente nuestros corazones. Amén. Y quiero compartir con usted esta noche el mensaje. Y quiero que me acompañe, por favor, aquellos que tienen Biblia, al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 7, para usar, ¿cierto?, como referencia de lo que vamos a hablar esta noche, de lo que vamos a compartir, referente a los padecimientos del Señor Jesucristo, y cómo el Señor, cómo nuestro Padre Celestial encargó a Él la responsabilidad de la salvación del hombre, de la salvación de la humanidad. En el libro de Isaías, capítulo 53, en el versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 7. Isaías, capítulo 53, desde el versículo 3 al versículo 7. Bien, le agradecería que por favor me siguiera la lectura, por favor, con su vista. Dice así el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, nos presentamos ante usted en esta noche, Padre Santo, para darle la honra, la gloria, la alabanza de la cual solamente usted es digno. Y pedirle, Padre, en el nombre del Señor Jesús, para que usted pueda tener misericordia de cada uno de nosotros. Señor, rogándole ahora, Padre Santo, que comienza la exposición de su palabra, pidiéndole, Padre, por aquellos invitados que están en medio nuestro, que no le conocen, que nunca le han recibido, Padre. Señor, que este sea el día, Padre Santo, en que ellos realmente puedan entregar su vida a Cristo, Padre. Amén. Señor, queremos agradecerle por ese inmenso sacrificio que efectuó nuestro Salvador. Queremos agradecerle, Señor, realmente porque Él tomó nuestro lugar, porque Él cargó realmente con todos nuestros pecados, Padre. Señor, esto no puede ser entendido, Dios mío, solamente con una mente humana, de manera lógica, Padre Santo, de manera racional. Es necesario, Padre Santo, la intervención, Señor, de su Santo Espíritu, para que pueda esta noche, Señor, convencer de pecado, justicia y juicio también, Padre. Señor, le ruego que tenga misericordia. Le ruego, Padre Santo, para que usted pueda acercar este lugar y realmente nada interrumpa o distraiga, Señor, la atención a la voz, Señor, de su palabra. También, Padre, quiero pedirle por mi propia vida. Señor, usted conoce, Dios mío, mi vida, mis debilidades. Y, Señor, quiero rogarle que usted pueda usarme esta noche, Padre. Amén. Señor, se lo ruego y se lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe? Cuando viene quizás a nuestra mente la idea de que alguien realmente lleve un peso, ¿cierto? Algo, ¿cierto? Que involucre, ¿cierto? Un peso, algo que en verdad la persona tenga que hacer un esfuerzo. Tal vez, ¿cierto? Cuando hablamos de cargar algo, tal vez pensamos en una persona fuerte, vigorosa, ¿cierto? Tal vez pensamos como aquel Sansón ahí en la Biblia. Tal vez, ¿cierto?, que él se echó, ¿cierto?, las puertas de una ciudad, hermano, y caminó kilómetros y las dejó en cierto lugar. Tal vez, si pensamos de manera mitológica, podríamos pensar en Hércules, en la imagen de Hércules, ¿cierto?, cargando sobre su espalda, ¿cierto?, el mundo entero. Tal vez, más cercano todavía a nuestra nación, a un Caupolicán
transportando o sosteniendo ese tronco para poder ser elegido el toqui, ¿cierto?, el líder de los araucanos. Tal vez pensaríamos en alguien vigoroso, en alguien fuerte, que realmente requiere de mucha fuerza y que aún, ¿cierto?, su musculatura refleja, en verdad, esa fuerza que debe tener y de una u otra manera tal vez como líder para liderar, ¿cierto?, algún pueblo. Pero cuando la Biblia habla aquí, hermanos, que Dios, ¿cierto?, dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. En verdad, hermanos, no tenemos que hacerlo la imagen de que el Señor Jesús era alguien tal vez vigoroso, fuerte físicamente. Pero sí, hermano, con una convicción, pero sí realmente con carácter, para obedecer realmente la voluntad de Dios y llegar en verdad hasta las últimas consecuencias por obedecer realmente al Señor, por obedecer realmente a su Padre. ¿Por qué? ¿Por qué realmente Dios cargó en él el pecado de todos nosotros? ¿Por qué fue él realmente que tuvo que cargarlo? Bueno, vamos a estar viendo esta tarde, esta noche, ¿cierto?, las 3 razones por las cuales solamente él podía cargar y podía realizar este trabajo. En primer lugar, porque solo él se sometió a la voluntad de Dios para morir por ti. ¿No había nadie más dispuesto? Tampoco, hermanos, no había nadie que pudiera cumplir realmente con la tarea. Solamente él se sometió a hacer la voluntad de Dios y no lo hizo así quejándose, no lo hizo en verdad a regañadiente, sino que él mismo, cierto, dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. Imagínese pensar que él vino en verdad sabiendo que venía a morir y la manera en la cual también él iba a morir, siendo crucificado. Pero aún él dijo en su palabra, anticipando, dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. Con el Señor Jesús, si nosotros vamos ya transportándonos un poco en las últimas horas de los sufrimientos que el Señor Jesucristo experimentó, había sido presentado delante del concilio, había sido golpeado, había sido escupido, había sido realmente una noche triste, en la cual fue menospreciado realmente ya por los líderes, por su pueblo, que iban a incitar al pueblo a que el día siguiente fuera el Señor Jesucristo rechazado. Y encontramos realmente al Señor Jesucristo después de que es presentado delante de Poncio Pilato, donde es, cierto, entregado para ser azotado. Y luego de eso, miren lo que dice la Biblia, lo que ocurre con él. Ya vamos, cierto, llegando, cierto, porque es bastante extenso, necesitaríamos bastante tiempo para poder explicar de manera detallada. En la mañana, como decía el pastor, realmente estuvo hablando, cierto, entiendo, acerca de los padecimientos que él experimentó. Pero vamos nosotros a enfocarnos realmente cuando ya el Señor Jesucristo ya ha sido, cierto, después de ser azotado realmente por los romanos ahí. Dice la Biblia en San Juan capítulo 19, el versículo 16 al versículo 17. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Luego de haberle azotado, luego de haberle castigado, ¿cierto? Dice la Biblia, ¿cierto?, que lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron para ser crucificado. Y él, miren lo que dice aquí, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Salió él llevando su cruz. ¿Cómo estaría realmente el cuerpo, el estado en el cual el Señor Jesús, en qué estado realmente estaría su cuerpo, en qué condición? En una condición muy triste, muy debilitado. La sangre, en verdad, la sangre que había perdido tal vez por los azotes. La noche en la cual estuvo ahí padeciendo, después, cierto, de todos los golpes que él experimentó. El cansancio realmente que habrá tenido. Y luego, cierto, de ser azotado, es entregado y dice, y pone, cierto, su cruz, cargando su cruz, sale entonces para ser crucificado. Amén. Agotado por los azotes que él había recibido. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Estaba tan agotado realmente su cuerpo que ni siquiera fue capaz de poder llevar su propia cruz, como era la costumbre a todo aquel que era muerto mediante la crucifixión. Cuando un sentenciado a muerte por crucifixión, ¿cierto?, iba ya de camino a este lugar para ser crucificado, él mismo tenía que llevar su propia cruz, pero él no pudo hacerlo, porque la Biblia nos dice en Mateo 27:32, mire, en Mateo capítulo 27,
en Mateo capítulo 27, versículo 32, dice lo siguiente: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Jesús no podía cargar la cruz de madera, pero sí pudo cargar realmente todos sus pecados, los suyos y los míos también. Porque dice la Biblia, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. De todos nosotros, cada uno de nosotros. Esa cruz probablemente pesaba unos 30 kilos. Amén. Era bastante pesada. Y más aún ahora la condición en la cual él se encuentra, más el trayecto que realmente él tiene que realizar al lugar de crucifixión. Imagínense lo que eso implicaba en verdad. Amén. Pero él no pudo llevar la cruz. No pudo en verdad llevar esa cruz de madera. ¿Por qué no habrá podido? Si él anteriormente, durante su ministerio, le había dicho, por ejemplo, a un paralítico, levántate y anda. ¿Acaso él no habrá podido, cierto, hacer que sus piernas tuvieran la fortaleza para soportar el peso de esa cruz? Aquel que tenía el poder también para calmar, hermanos, el mar, el viento, ¿no podría haber llevado la cruz? Por supuesto que lo pudo haber hecho. Si hubiese querido, cierto, él lo hubiera hecho. Pero él se sometió al Padre, hermano, y experimentó toda la aflicción, hermano, siendo hombre aún. Amén. Él pudo haber pedido ayuda incluso al Padre. De hecho, hermanos, cuando él estuvo ahí en el Getsemaní, él dijo, mire, en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 53, Mateo capítulo 26, versículo 53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Él se negó a sí mismo, hermano. Amén. Él tomó forma de hombre. Amén. Para poder cumplir con la tarea, hermano, que el Padre le encomendó. Amigo, amiga, Cristo murió por usted. Él está sufriendo, no por sus pecados, no por sus maldades, no por las cosas que Él haya hecho, sino realmente por cada cosa que usted y yo hemos hecho en desobediencia, en rebelión realmente en contra de Dios. Yo sé que seguramente, como dije delante, usted tiene el conocimiento, quizás por las películas, por todo lo que se dice, ¿cierto? Sobre todo en esta fecha. Como también yo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando recién me convertí y estaban los evangelios y estaba la Biblia y quería leer la Biblia. Y una de las cosas que dije, no voy a leer los evangelios porque yo sé realmente lo que pasó con Jesús. ¿Y en base a qué? Y yo decía eso porque había visto las películas de Jesús. Entonces pensaba que eso ya era suficiente, que tenía suficiente conocimiento, así que necesitaba leer otras cosas. Pero realmente estaba muy equivocado. Quizás usted piensa de la misma manera. Pero amigo, amiga, también quizás usted dice, bueno, sí, yo sé que Jesús murió por los pecadores. Pero hay que ir más al detalle. Jesús murió por usted, por mí, por usted que es pecador. Los pecados que Él cargó en su cuerpo sobre el madero no eran los de Él, porque Él nunca cometió pecado. Fueron los suyos, fueron los míos también. ¿Se da cuenta? Fueron los suyos, fueron los míos. Dice la Biblia entonces que el Señor Jesús pudo haber pedido incluso ayuda al Padre para ser librado. Pero Él no quiso, porque era necesario que se cumpliera realmente la palabra de Dios. Había algo más importante que solamente dejar de sufrir, dejar de padecer ahí en los sufrimientos que experimentó el Señor Jesucristo. Había algo más grande, había algo más importante realmente para el Señor Jesucristo. ¿Y qué era eso? Era la salvación de su alma. Era la salvación de su alma. ¿Se da cuenta? Eso era más importante. Para Dios la salvación de un alma es mucho más importante que cualquier cosa. Al punto que fue capaz de enviar a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por usted. ¿Se da cuenta cómo realmente su alma es importante para Dios? Él le ama. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. ¿Se da cuenta? Y fue también en Él. Fue también Él el que cargó todos sus pecados en la cruz del Calvario. Fue así entonces como, no pudiendo Él llevar la cruz, obligaron a un hombre que venía del campo, Simón, ¿cierto?, para que llevase la cruz que Jesús debía llevar. Y a pesar de que tal vez no pudo llevar su cruz de madera, como lo tenía que hacer todo sentenciado a la crucifixión, Él llevó, ¿cierto?, cargó sobre su cuerpo, en el madero, todos sus pecados. Dios cargó en Él todos sus pecados. Imagínense lo que eso significa. ¿Sabe? Yo no tengo la intención esta noche de conmover sus sentimientos. No quiero que al ver, ¿cierto?, los sufrimientos de Cristo, realmente usted sea conmovido en los sentimientos, sino que realmente Dios ponga convicción en su corazón, en su alma, de que la razón por la cual el Señor Jesucristo murió y padeció todo lo que experimentó en su muerte fue por causa de sus pecados y de mis pecados también. ¿Entiende? Dios no quiere que realmente usted pueda tomar una decisión emocional, sino que realmente pueda tomar una decisión de recibir y creer en Cristo como el Salvador de su alma, porque solo Él murió por usted, porque solamente Él se sacrificó por usted. Fue Él el que cargó todos sus pecados por mandamiento del Padre. Amén. Simón entonces también llevó la cruz, lo obligaron a él y tenía que hacerlo, ¿cierto? Pero Simón solamente pudo llevar la cruz de madera solamente hasta cierto punto, hasta el punto de la crucifixión, hasta el lugar donde se iba a efectuar realmente la crucifixión. Él no podía hacer nada más que eso. ¿Se da cuenta? Él pudo ayudar a Jesús a llevar esa cruz, ¿cierto?, solamente hasta esa instancia, hasta ese momento. ¿Cuántas veces quizás usted ha tratado de ayudarse personalmente? Ha tratado de cambiar su vida. Ha tratado, ¿cierto?, de ser una mejor persona, un mejor padre, una mejor esposa, un mejor hijo quizás, un mejor vecino, ¿cierto? E incluso en esta fecha, yo recuerdo, por ejemplo, que en esta época, ¿cierto?, se nos decía, nuestros padres nos decían, no, es que no hay que decir garabato, hay que portarse bien. Incluso me decían a mí, no, es que hoy día no se ve tele, no se ve televisión. Y uno, bueno, hacía eso porque obviamente eran nuestros padres los que nos estaban mandando eso y enseñaban eso también. ¿Cuántas cosas quizás hemos tratado de hacer para ayudarnos a nosotros mismos? De hecho, hay un dicho conocido que dice, ayúdate, que yo te ayudé, ¿cierto? Que debemos ayudarnos a nosotros mismos. O sea que nosotros podemos cambiar nuestra vida. ¿Cuántas veces usted quizás ha tratado de cambiar su propia vida? Pero no ha podido. ¿Se da cuenta? Tiene que reconocer realmente que ha tratado quizás, pero es imposible. Porque va más allá simplemente de ciertos hábitos, ciertas costumbres. Tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Tiene que ver en verdad con la evidencia de esa naturaleza que se ve reflejada en las cosas malas que realmente hacemos. No solamente en cuanto a los hechos, sino también a los pensamientos que tenemos, a las actitudes que tenemos, a las actitudes pecaminosas, a los pensamientos pecaminosos. También a las motivaciones pecaminosas que también tenemos. ¿Se da cuenta? Quizás ha tratado de cambiar su vida, pero no puede. Simón ayudó, ¿cierto?, a Jesús, pero solamente hasta cierto punto. Y de ahí él ya no pudo hacer nada más. ¿Sabe por qué? Porque era uno solo el que podía cargar sus pecados en la cruz, el Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Al igual entonces que Simón, que no puede hacer mucho más para aliviar su propia carga, su propia culpa, usted no puede hacer nada más, en verdad, para tratar de arreglar su vida por causa de sus pecados, lo que el pecado ha hecho en su vida. ¿Sabe cuál es el verdadero problema en el corazón de las personas? ¿Dónde radica? En sus pecados. Nuestros pecados son los que tienen arruinada realmente nuestra vida. ¿Se da cuenta? Y el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que Él vino para deshacer las obras del diablo.
Dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que solamente Jesús podía llevar sus pecados en su cuerpo sobre el madero, los suyos, los míos, cada cosa que usted ha hecho, que solamente quizás usted y Dios sabe. Usted sabe realmente lo que ha hecho en su vida, amigo. Usted sabe lo que ha hecho en oculto, en lo privado, en lo secreto, donde quizás nadie le conoce. Quizás ni sus padres, ¿cierto? Quizás ni su esposa, quizás ni sus hijos, nadie que le conoce. Pero Dios sí ha estado ahí. Pero aún con todo eso, Cristo murió por usted para darle salvación, para darle la oportunidad de poder entrar al cielo, para darle la oportunidad de una vida cambiada, una vida transformada, para darle la oportunidad de que aún cierto su conciencia pueda ser limpia de todas aquellas cosas que quizás en este momento son una carga realmente, un sentimiento de culpa realmente en su corazón, en su conciencia. Y eso es simplemente porque aún sus pecados no han sido perdonados, sus pecados aún no han sido quitados. Pero Cristo vino para hacer eso, para deshacer las obras del diablo. Quizás no puedes dejar entonces de ser quien eres por ti mismo. Necesitas que otro haga entonces el trabajo. Y el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Simón fue obligado a llevar la cruz. Cristo no fue obligado. Él quiso. Él dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 10 versículo 17. San Juan capítulo 10, en el versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se da cuenta? A Simón fue obligado a llevar la cruz. Quizás por fuerza él no podía negarse. Pero Jesús no fue obligado a morir por usted y por mí. Él no fue obligado a llevar en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque solo él se sometió al Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre, a morir por usted y por mí. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque él es el único que podía cumplir la obra de redención. Porque solamente él podía pagar por nuestros pecados, solamente él podía pagar nuestra salvación con su propia vida. Con su propia vida. Amén. Él tenía que llevar la cruz, pero sus peores sufrimientos, amigo, amiga, no eran realmente el hecho de los clavos que traspasaron sus manos, sus pies. No fue tampoco la corona de espina que fue puesta en su cabeza y luego le golpearon, ¿cierto? Y esas espinas, ¿cierto?, se incrustaron realmente ahí en su cabeza. No fueron los azotes, no fueron los menosprecios que tampoco él sufrió, sino que lo peor de todo fue que él tuvo que morir siendo inocente. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Imagínense realmente lo que eso realmente implicaba. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, miren, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Jesús no cometió pecado. Siempre, aún siendo niño, él se sometió a sus padres terrenales. Imagínense, difícil cosa hoy en día, ¿cierto? Ni siquiera los niños se quieren someter hoy en día a sus propios padres. Eso muestra, ¿cierto?, la rebelión realmente que hay en el corazón del hombre, ¿cierto?, desde pequeñitos. Y eso no va mejorando realmente con el tiempo. Por el contrario, se va empeorando. El hombre no va siendo mejor a medida que va pasando el tiempo, a medida que va teniendo más educación. No se equivoque. Eso es lo que el mundo dice, que la gente necesita más trabajo, que necesita más educación, ¿cierto?, para ser así un país más moderno. Pero por el contrario, los países, por ejemplo, que son más avanzados hoy en día, son aquellos que han permitido más perversión en el mundo.
en su vida, en su propia nación. Y eso ha traído destrucción a los hogares, a las familias. ¿Se da cuenta? Pero Cristo es sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él se hizo culpable por nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado fue cargado en Cristo. Él lo llevó, Él se hizo culpable. Él tomó tu lugar realmente en la cruz. ¿Se da cuenta? Él no murió por la responsabilidad de los pecados que Él cometió. No, Él murió por usted. Cuando yo escuché acerca del Evangelio y me convertí realmente a Cristo, ¿saben lo que me puse a meditar en ese momento? Oh, en verdad Jesús murió por mí. Como adelante le dije, sabía que Jesús había muerto por los pecadores. Y tenemos la tendencia de pensar de que, bueno, todos somos pecadores, no hay nadie bueno realmente en esta vida. Pensamos que eso aminora realmente nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Pero no es así, por el contrario. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que me da a entender eso? Que realmente en el mundo, en ninguna persona yo puedo entonces encontrar esperanza. No puedo encontrar ayuda en otra persona. No puedo decir, oh, este en verdad tiene una vida mejor. Porque en verdad, cierto, siendo pecador está en la misma condición que yo. Por eso que Dios envió de lo alto a su propio Hijo. Porque no había nadie en este mundo que pudiera realizar la tarea de redención, pagar el precio por la salvación. Nadie estaba en condiciones, estaba en condiciones de santidad para hacerlo, y nunca nadie va a poder estar tampoco. Solamente Jesucristo, solamente el Señor Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 2, el versículo 22, 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 22, dice lo siguiente: el cual no hizo pecado. Cristo no hizo pecado, Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien, cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Amén. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque Él es el único que podía cumplir la obra de redención, pagar por nuestra salvación. Porque solo Él es sin pecado, solamente Él es santo, solamente Él es justo. De hecho, cuando Él estaba en la cruz, en Lucas capítulo 23, Él fue colgado en la cruz también con otros dos malhechores. Al principio ambos le injuriaban, pero al pasar tiempo en la cruz, uno cambió de parecer y consideró realmente que estaba en medio de ellos dos, que era el Señor Jesucristo. Y Él dijo lo siguiente en Lucas capítulo 23, versículo 39. Él dijo lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, porque al principio ambos le estaban injuriando, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. ¿Sabe que cuesta en verdad encontrar? Realmente es difícil que alguien pueda reconocer que es pecador. Uno pregunta: ¿es usted pecador? ¿Usted reconoce que es pecador, que ha pecado en contra de Dios? ¿Reconoce que usted no ha guardado los mandamientos de Dios? Para haciendo una pregunta ya bastante directa. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, pero el de allá es peor que yo. Nuevamente, pensamos que porque el otro aparentemente es peor o hace cosas más malas, parece que nuestra culpa o nuestra responsabilidad se aminora. Y no es así. ¿Sabe? Este hombre dijo: nosotros justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose al Señor Jesucristo, que estaba en medio de ambos, crucificado, dijo: mas
ningún mal hizo. ¿Se da cuenta? Amigo, usted tiene que reconocer que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque él fue sin culpa, porque era el único que podía tomar realmente su lugar. Usted no puede. Ay, si yo doy mi vida por mí mismo, si yo fuera estando crucificado ahí, no puede, porque ya es pecador. Somos pecadores. No hay justo, no hay bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay temor de Dios delante de los hombres. Dice Dios en su palabra. Amén. Jesús entonces era el único que realmente podía cumplir con la obra de redención para poder salvar entonces por su alma, para poder pagar por la salvación realmente de su alma y de la mía también. Amén. Él estaba listo realmente para lo que él tenía que enfrentar. Él sabía, aún antes de venir a este mundo, él sabía a lo que él venía. Él sabía realmente de qué muerte iba también, ¿cierto? De qué manera se le iba a quitar la vida. Él sabía realmente que iba a ser menospreciado. Él sabía en verdad todo lo que él iba a padecer. Pero sabe, ni una queja, ni una palabra de venganza o de amenaza, como acabamos de leer ahí en 1 Pedro 2, fue expresada por sus labios. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra de Dios. También leímos ahí en Isaías capítulo 53. Vamos ahí por favor a Isaías capítulo 53. Mire lo que dice. Dice: y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Volviendo también ahí al versículo 4, volvemos a leer. Mire lo que dice. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras, ¿qué cosa? Rebeliones. ¿Él murió por las rebeliones de él? No, él murió por nuestras rebeliones. Molido por nuestros, ¿qué cosa? Pecados. ¿Cierto? El castigo, o sea, lo que sufrió él, la manera como él experimentó la muerte, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué increíble! Era la única manera, la muerte de Cristo en la cruz es la única manera, es la única solución para el pecado. Es la única forma como usted y yo podemos ser realmente perdonados. Cómo nuestros pecados pueden ser perdonados. Todas aquellas cosas que hemos cometido, con las cuales hemos ofendido, que hemos transgredido los mandamientos de Dios. El único medio es por el camino que el Señor Jesús llevó. Su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. No hay otro camino, no hay otro medio. Era la única forma y Cristo lo enfrentó. El Señor Jesús lo enfrentó. También el versículo 10 ahí en Isaías, capítulo 53, versículo 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, los resultados de su sacrificio, los resultados de su muerte en la cruz, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice Dios realmente en su palabra. Eso fue lo que el Señor Jesucristo experimentó. Lo que yo le estoy leyendo en Isaías capítulo 53
fue escrito aproximadamente unos 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera realmente a este mundo. Y se cumplió palabra por palabra. Cristo cumplió palabra por palabra todos sus padecimientos. Pero no solamente los padecimientos, sino también los efectos que su muerte en la cruz llevaría para poder beneficiarle a usted para la salvación. Todo, absolutamente todo realmente se cumplió. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 6 al versículo 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Cierto? Alguien podría decir, no, esa persona es un buen padre, es un buen ciudadano, yo voy a hacer algo realmente por esa persona. Pero si ponemos, ¿cierto?, al lado un violador, un ladrón, alguien que aún ha hecho cosas, ¿cierto?, ante la sociedad que aún, ¿cierto?, condena, no estaría dispuesto realmente a dar su vida. Dice la Biblia, con todo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? ¿Sabe lo que hizo Dios por usted? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué increíble. Siendo aún pecadores. Cuando queremos, ¿cierto?, beneficiar de alguna manera a alguna persona, le decimos, bueno, pero tengo esta condición. Tienes que cambiar primero. Tienes que dejar tal cosa. Tienes que cumplir estos requisitos. ¿Sabe? Cuando Cristo murió, pensó en usted y en mí, y Él murió, siendo aún nosotros pecadores. ¿Quién haría eso por usted? ¿Quién haría eso realmente por mí? Nadie lo haría. Nadie lo haría. Dios lo hizo, Cristo lo hizo, simplemente para mostrar su amor para con usted y para conmigo también. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Él cargó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Hay esperanza solamente en Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo no conocía al Señor, ¿sabe? Por mucho tiempo, lo voy a expresar de esta manera, había un cargo de conciencia realmente en mi vida. Había remordimientos por cosas que yo realmente había hecho. Y no estoy hablando de cosas que yo había hecho, yo conocí al Señor cuando tenía 17 años. Estoy hablando de cosas que había hecho cuando era un niño. Y siempre eso estaba en mi mente, me perseguía realmente la culpa, la responsabilidad de las cosas que yo había cometido, siendo niño y luego también adolescente. Y de una u otra manera trataba de buscar en verdad las cosas de Dios para sentirme mejor, para alivianar mi conciencia, pero de ninguna manera realmente lo podía lograr. Hasta el día que alguien me predicó de Jesucristo y que solamente en Él realmente podía tener descanso para mi alma de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque Jehová cargó en Él mi pecado. Usted también puede tener ese descanso. Porque Cristo quizás no pudo cargar su cruz de madera, pero Él cargó algo más grande, más tremendo todavía. Todos sus pecados. Todos sus pecados. Y para eso realmente había que ser fuerte. Aunque fue crucificado, dice la Biblia, aunque fue crucificado en debilidad, fue muerto, pero ahora Él vive por el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Él pudo haber escapado realmente de la crucifixión. Él pudo haber dicho, no voy, ¿cómo voy a morir por ellos? Si no lo merecen, no son dignos, no hacen nada que realmente amerite que yo tenga que morir por ellos. Pero el amor de Dios es más grande todavía, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
La primera vez que yo escuché acerca del amor de Dios fue cuando yo tenía unos 7 años. Estaba en el antejardín de la casa de mi papá, sentado en el pasto, y alguien predicando en la calle, lo que yo recuerdo, habló acerca del amor de Dios y que Dios me amaba y que Jesús había muerto por mí. Yo recuerdo y tengo que reconocer que fue la primera vez que realmente Dios tocó mi corazón, habló a mi vida acerca de mi real condición. En esa oportunidad, bueno, tal vez por la circunstancia, nadie se acercó a mí para hablarme, decirme algo, entregarme un tratado, cosa que tal vez algunos hacen y que es bueno. Pero sabe, años después, alguien me predicó y por la gracia de Dios pude recibir a Jesús como Salvador personal. Pude reconocer a Jesucristo como mi Salvador porque Él había muerto por mí. Porque cuando Él estaba siendo crucificado, Él estaba muriendo por mi culpa. Eran mis pecados los que Él estaba cargando realmente en la cruz. Lo mismo también es para usted. Sabía que Jesús había muerto por los pecadores, pero otra cosa es decir, Jesús murió por mí, por mis pecados. Fue mi culpa. Y toda esa culpa que yo experimentaba como una pesada mochila, porque el pecado realmente pesa, se fue. Fui libre realmente de todos mis pecados. Jesús quitó todos mis pecados. ¿Se da cuenta? Lo mismo también puede hacer en verdad con usted. Luego de que el Señor Jesucristo también estuvo ahí en la cruz, siendo el Señor crucificado, llevando todos nuestros pecados, para vencer sobre este y sobre la muerte ahí en la cruz. Luego al pasar algunas horas, dice la Biblia en San Juan 19:28, después de esto, después de haber padecido todo lo que Él experimentó, de todos los insultos, de todas las afrentas que realmente Él experimentó, de todas las palabras que le dijeron duras, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, empapando el vinagre, en vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús murió. Jesús dio su vida. Él la puso por usted y por mí. Nadie se la quitó. Él la puso voluntariamente, porque le ama. ¿Se da cuenta? Jesús no vino para condenar al pecador. Jesús vino para salvar al pecador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Usted y yo, sin Cristo estamos perdidos. Pero en Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos alivio en nuestra alma. Tenemos descanso de aquella pesada mochila que llevamos, no de responsabilidades seculares, familiares. No, me refiero al pecado que hemos cometido durante quizás tantos años en nuestra vida. Y que a medida que va pasando más el tiempo, más todavía se van acumulando. Y más realmente nos van pesando. No solamente que sentimos aún las consecuencias en el cuerpo, sino también en nuestra propia alma. Por eso que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Cristo llevó y cargó toda su culpa, todos sus pecados. El Señor Jesús murió entregando su vida por usted y por mí. Pero gracias a Dios, que Dios le resucitó de entre los muertos también. Y dice Romanos capítulo 4, versículo 24, finalmente, Romanos capítulo 4, versículo 24 o 23 también, ¿cierto? Está hablando aquí acerca de la justificación, la justificación por fe, la justificación por poner nuestra confianza en Cristo, nuestra fe en Jesucristo. Dice Romanos 4, 23, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, ¿por qué cosa? Por las transgresiones de ¿quién? Nuestras transgresiones. El cual fue entregado por mis transgresiones, por sus transgresiones, y resucitado
para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted por sí mismo no puede tener justificación, por sí mismo no puede encontrar el perdón. Solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor, ¿por qué? Porque necesitas pedir salvación, porque necesitas pedir perdón por tus pecados. Necesitas creer en tu corazón que Jesús murió por ti. Necesitas venir y recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. Necesitas venir y pedirle perdón a Él, porque en contra de Él has pecado. Pero mire realmente lo que Él ha hecho. Le da la oportunidad en este día de salvarle. Le da la oportunidad de perdonarle. Porque el precio para la salvación de su alma y para el perdón de sus pecados ya fue pagado. Ya fue cancelado. Su precio, el precio fue su propia sangre, su vida derramada, vertida en la cruz del Calvario. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora usted puede ver, ahora usted ha escuchado por qué Jesús murió. Jesús murió por ti, para llevar tus pecados en la cruz, para pagar por tus pecados, para que así usted pueda tener vida eterna, descanso para su alma, alivio y la oportunidad también de poder entrar a la eternidad con Cristo para siempre. Por favor, incline su rostro, cierre sus ojos, porque luego de que usted ha escuchado las alabanzas que hemos expresado al Señor y también este mensaje, es el momento entonces ahora de responder a Dios. Amigo, amiga, ¿qué harás con lo que ha oído? ¿Qué hará usted esta noche con lo que ha oído? ¿Qué harás con Jesús que murió por ti? Él hizo algo con tus pecados. Él los cargó en su cuerpo sobre el madero. ¿Cómo vas a responder tú a Él? Él te invita a que tú creas en Jesús como tu Salvador personal. Él te invita para que le pidas perdón por tus pecados, para que vengas adelante realmente y le digas, Señor, perdóneme, porque yo he pecado. Señor, sálveme. Creo que Jesús realmente cuando murió por mí. Creo que Él realmente no solamente murió, también Él resucitó. Señor, perdóneme, deme vida eterna. Señor, sálveme. ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien en este lugar a quien Dios ha hablado a su corazón? ¿Que le ha convencido Dios de sus pecados? ¿De la culpa, de la responsabilidad que tú tienes? ¿Por qué no levantas tus manos? O simplemente deje su lugar y venga acá al frente. Alguien le va a atender por medio de la Biblia y le va a mostrar cómo recibir a Jesucristo como su Salvador personal.